Te agradecemos, Señor Santo, que nos permita, Señor, leer tu palabra. Rogamos también, Señor, de la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, para comprenderla, Señor, y salir, Señor, de este lugar edificado, Señor, como la misma palabra dice, no como por nosotros o recibiese algo de gracia en nosotros, Señor, porque de ti provienen todas las cosas. Padre Santo, nos encomendamos a tu dirección y rogamos, Señor, que tú nos permitas entender de tu palabra. En Cristo Jesús te agradecemos y pedimos pues tu dirección. Amén. Pueden tomar su lugar. Es sabido por ustedes, estimados hermanos, que estamos tomando como texto base de exposición de la Santa Palabra el credo confesional llamado Confesión Belga. Y dice en el artículo 30, no lo voy a leer del todo, porque también lo voy a dividir en algunos puntos. Como ustedes han visto, hemos expuesto sobre la función y quehaceres de la Iglesia. Y todavía en el tema de la misma, dice el artículo 30, creemos que esta Iglesia debe ser gobernada según la dirección espiritual que nuestro Señor Jesús nos enseñó en su palabra, a saber que debe haber ministros y pastores para predicar la palabra de Dios y para administrar los sacramentos. Parte primera. Parte segunda. Que también haya ancianos y diáconos para formar juntamente con los pastores el consejo de la Iglesia. Y por este medio observar la verdadera religión y hacer que la buena doctrina tenga su curso. Hasta ahí vamos a leer. Ustedes se han dado cuenta porque de alguna manera muchos de ustedes han nacido en la iglesia presbiteriana, en su forma de gobierno, que es representativa. ¿Qué quiere decir? Que algunos de los miembros de la iglesia son electos para ser propuestos y posteriormente ser oficiales de la iglesia, como ancianos, gobernantes o diáconos. Y dice nuestro credo confesional que por este medio observar la verdadera religión y hacer que la buena doctrina tenga su curso. Una de las distintivas tremendas que tiene la iglesia verdadera, según nos dice y nos ha dicho la confesión belga también, es la predicación pura o correcta de la palabra de Dios. También lo es la disciplina y también lo es la correcta administración de los sacramentos. Pero en esta ocasión, estimados hermanos, quiero hacer énfasis en lo que menciona la Escritura, que debe haber ministros o pastores para predicar la palabra de Dios y administrar sus sacramentos. A manera de introducción, hermanos, los voy a llevar otra vez a que veamos el texto que usamos como salutación. ¿Alguien se acuerda? Que usamos como salutación. Como salutación. Tito 1, versículos 1, 2 y 3. Y como yo les mencionaba al momento de la salutación,
En estos versículos encontramos una enorme fuente condensada de información de lo que es la palabra del Evangelio. Voy a leer, ustedes me siguen con su vista. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Paréntesis. El apóstol Pedro hace un señalamiento un poquito más incisivo, y refiriéndose al sacrificio del Señor Jesucristo, lo hace, dice, destinado desde antes de la fundación del mundo. Y reiteradamente el apóstol Pedro también en Hechos dice: el determinado y anticipado conocimiento y consejo de Dios dieron este sacrificio del Señor Jesucristo. No es algo que haya sido en el momento, sino fue algo planeado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y vean cómo continúa diciendo el versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Si nosotros de alguna manera unimos o concatenamos lo que hemos dicho ahorita, encontramos que tiene mucho sentido. Y como hace rato leíamos en la confesión de pecado, como el profeta Miqueas decía: el sacrificio por sí mismo no es nada, porque el hombre va y cumple. Y puede cumplir al pie de la letra, que el sacrificio sea de un cordero de un año, que sea perfecto, pero quizás el corazón del mismo hombre que está llevando el sacrificio no está arrepentido. Por eso Miqueas dice: ¿cómo se van a presentar así? Con una multitud también de aceite. ¿Y cuál es el exhorto? Primero, el arrepentimiento debe estar aquí. ¿De qué te sirve sacrificar tantas cosas si no estás arrepentido? Y otra vez tipificándolo con Juan Bautista: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si somos un poquito más precisos, pues vamos a encontrar, estimados hermanos, el porqué de los primeros creyentes, vamos a llamarlos así, cristianos o judeo-cristianos. Ellos no lograban todavía o quitar de su mente y de su formación la formación de la ley que tenían. ¿Y qué es lo que decían a los primeros cristianos no judíos? Es necesario que se circunciden y que guarden la ley. Y eso en Hechos dice que fue un problema tremendo que los llevó al primer concilio en Jerusalén, porque no entendían esto. Pero vean ustedes, hermanos, cómo la palabra de Dios se va cumpliendo milimétricamente. Palabra del Señor Jesús: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Posteriormente, el apóstol Pablo, cuando va y les predica y se reúne en las sinagogas, y decía: es necesario ir a preciso predicar primero a ustedes.
Pero puesto que desecháis el Evangelio, la promesa de Dios hecha en antaño, nos vamos pues a los gentiles. Y dice la Escritura que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban en gran manera. Y otra vez el apóstol Pablo en Efesios 2, como el apóstol Pablo hace una apología tremenda de lo que es el Evangelio para el género humano. Dentro del plan de Dios era necesario que primero fuera el pueblo de Israel, el portador. Y vean ustedes cómo San Pablo, o el apóstol Pablo, hace también una analogía tremenda y una apología del pueblo judío, diciendo: a ellos se les encomendó la palabra. Pero no creyeron al Evangelio. Ellos celosamente guardan y siguen guardando el Antiguo Testamento. Pero como hemos leído, tienen un velo todavía en sus ojos. Y vean ustedes, estimados hermanos, cómo dice el versículo 3 de Tito. Plan de Dios, precisión milimétrica, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. No es fortuito, hermanos. No es porque sí. En otro lugar dice el mismo apóstol Pablo: porque venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido para guardar la ley. Esto, a resumidas cuentas, se llama justificación. Vean ustedes, hermanos, cómo el Antiguo Testamento no puede separarse del Nuevo Testamento. Son una unidad. El apóstol Pablo, Pedro, en sus cartas, siempre haciendo alusión al Antiguo Testamento. Y lo hemos dicho de una manera reiterada. El Antiguo Testamento son las promesas hechas al pueblo de Israel, incluidos nosotros como gentiles, de la promesa en Cristo Jesús. Y el Nuevo Testamento es el que da testimonio de la promesa cumplida y que ahora nos hace partícipes de las promesas, de las gracias de Dios para el género humano. Por eso el apóstol Pablo, si ustedes son observadores, dice reiteradamente en Romanos y en Corintios también: ya no hay griego ni judío, ya no hay varón ni hembra. Se dice de una manera correcta que ahora el pueblo cristiano es el nuevo Israel. Somos el pueblo de Dios, estimados hermanos. Volviendo al texto que hemos ocupado como texto base, encontramos al apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. Se dice, según los historiadores, que esta iglesia causó muchos dolores de cabeza al apóstol Pablo. Muchos dolores de cabeza. Y casualmente es esta iglesia donde hace Pablo una apología, una defensa de su ministerio como apóstol de Jesucristo. Y fíjense bien cómo comienza el apóstol Pablo recriminando a la misma iglesia de Corinto. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos,
¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? Y vean cómo de manera magistral responde el apóstol a la misma iglesia. Ustedes son nuestra carta de recomendación en Cristo. ¿Por qué? Porque son el trabajo del Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la predicación del Evangelio. Ustedes mismos son nuestra carta de recomendación. Expedida por el Dios vivo. Y dice en el versículo 3, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Si nosotros regresamos a lo que el Evangelio de Juan dice en su capítulo 14, 15 y parte del 16, el trabajo del Espíritu Santo en las personas es este. El Espíritu Santo en ustedes va a hacer recordar estas cosas. Y Él va a venir a su corazón y los va a convertir. Y no es el predicador. ¿Cómo dice el versículo 5? No que seamos nosotros competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene ¿de quién? De Dios. Eso echa por tierra cualquier egocentrismo que un predicador, por muy elocuente que sea, tenga. No es Él, es Dios a través de su palabra. Es Dios a través del Espíritu Santo operando en el corazón de las personas. Es esto, hermanos, el misterio que dice en otro lugar el apóstol Pablo que es. Y que también llama la locura de la predicación. Porque muchos basan la predicación en su conocimiento. No decimos que el conocimiento sea malo, no. Lo que decimos cuando anteponemos el conocimiento humano como supremo y dejamos a Dios a un lado. Por eso es que dice el apóstol Pablo en una parte de su defensa también, ¿ustedes se creen instruidos? Hablando humanamente, yo más. Yo soy fariseo de fariseos, criado a los pies y nada más y nada menos que de Gamaliel. Y aún así, como termina el apóstol diciendo, todo esto lo tengo por nada. Por nada. A estos hombres, estimados hermanos, apóstoles de verdad, son los que dice aquí nuestro credo confesional, que dentro de la gracia y el orden que Dios estableció en la iglesia es levantar a estos hombres como columnas para la predicación del Evangelio, no por ellos mismos. Y vuelvo a repetir lo que se menciona ahí en Apocalipsis. Al ángel se le dio revelar a Juan ciertas cosas. Dios le dio al ángel esa encomienda y el ángel lo ejecuta. El apóstol Juan queda maravillado de lo que está viendo. ¿Y qué hace? Intenta dar adoración al ángel. ¿Y cuál es la respuesta? Igual, no lo hagas. Yo soy siervo juntamente contigo. Adora a Dios. Y no solamente soy consiervo contigo, sino de los que retienen el testimonio de la palabra. Esos somos, estimados hermanos, consiervos. Nadie es más, nadie es menos. Pero ¿qué distingue? El oficio. Por eso el apóstol Pablo, cuando dice en este mismo libro,
me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predico el Evangelio. Esto es, hermanos, el ministerio de la verdad del Evangelio predicada al género humano, de que en Jesucristo tenemos el perdón de pecados. Por eso Pablo en otro lugar dice: no me canso de decir lo mismo, de predicar a Jesucristo y al mismo crucificado. Esto es, hermanos. Y continúa el apóstol Pablo diciendo: en el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Aquí voy a hacer un acotamiento tomando como punto número 2 lo siguiente. Lamentablemente, hermanos, esto lo usan algunas personas como diciendo: el Antiguo Testamento ya no es válido, porque la letra mata y el Espíritu vivifica. No, hermanos. Hemos dicho que el Antiguo Testamento y el Nuevo son unidad, y no podemos desechar ni debemos hacerlo, porque en ellas también encontramos guía. Encontramos también en el mismo en el Antiguo Testamento, palabras de vida eterna. Encontramos en él sabiduría. Encontramos en él las promesas hechas por Dios y cumplidas en Jesucristo. Entonces, ¿a qué se refiere con la letra mata y el Espíritu vivifica? Que ya nuestra salvación no depende de llevar sacrificios de corderos perfectos. Ya no depende de llevar abundancia de aceite. Ya no depende de un sacerdote terrenal para que haga estos rituales. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Juan Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿O no dice así? Y cuando vamos a Hebreos y encontramos diciendo: aquí se cumplen las palabras del Antiguo Testamento, diciendo: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿O no dice así? Y más explícitamente el escritor de Hebreos dice: porque antes era necesario renovar al sacerdote, porque éste moría. Pero ahora tenemos un mejor sumo sacerdote que no muere. Y por si fuera poco, les invito a que se acerquen, dice el escritor de Hebreos, porque él nos conoce, porque padeció mucho de lo que nosotros padecimos o padecemos, pero sin pecado. Vean ustedes, hermanos, cómo el mismo libro de Hebreos está diciendo: todo esto que había en el Antiguo Testamento es figura de lo que había que venir. Y estaba tipificando la obra perfecta de Jesucristo. Entonces, ¿cómo debemos entender esto que la letra mata y el Espíritu vivifica? Que ya nuestra salvación no depende de guardar la ley, como anteriormente. Ahora nuestra salvación está dada a través de la gracia de Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes o de nosotros, sino es un don de Dios. Y no es por obras, ¿qué más dice? Para que nadie se gloríe. ¿Ven ustedes cómo esto ya embona perfectamente? La letra mata. ¿Cómo conocemos nuestra miseria? Dice el Catecismo de Heidelberg. Y Pablo también lo dice.
a través de la ley. Porque si la ley dijera no codiciarás, no había problema si codiciamos. Pero la ley dice, no codiciarás, y al momento de codiciar estamos faltando. Entonces la ley, hermanos, es un marco de referencia para nosotros. Y nos dice que nosotros ya no debemos fundamentar nuestra salvación en obras, porque ahora la salvación nos es dada a través de Jesucristo. Entonces, ¿la ley le echamos fuera? No, Señor. La ley está ahí. Lo que menciona la ley debemos guardar, pero ya no con el fin ni con la mira de salvarnos confiadamente en ella, porque seguramente íbamos a perecer en alguno de sus puntos. Y alguien lo ejemplificaba de una manera magistral y decía, imaginémonos una cadena con 12 eslabones. Puede ser que los 11 estén correctos, pero uno que esté débil, y ese que esté débil se va a romper y la cosa que está colgando de ella o depende de ella se va abajo. Y así es, hermanos. La letra mata y el espíritu vivifica. Nuestra confianza ya no está pues en la ley, sino está fundamentada en la gracia de Dios y en la fe en Jesucristo. Por eso está diciendo el apóstol Pablo adelante en los versículos siguientes, diciendo, si esta gloria que fue manifestada a Moisés cuando recibió las tablas era tan grande que el hombre tenía su rostro resplandeciente, que nadie podía sostener ni fijar su vista en él, porque decía que su rostro era como ángel. Y la compara. ¿Cuánto más glorioso sería o es esta gracia que Dios da al género humano? Dice más adelante, estimados hermanos, ya como punto 3, les invito a buscar ahí en el mismo libro de Corintios, 2 de Corintios, más adelante, en el capítulo 5, versículos 16 en adelante, hasta el final. Yo lo voy a leer, ustedes me siguen con su vista, por favor. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, sino a Cristo conocemos según la carne. Ya no nos conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo lo que proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia ya no es por el género humano, hermanos, por guardar la ley. La justicia es por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. No que Él haya pecado, sino que se hizo pecado por causa nuestra. Vean ustedes, hermanos, cómo de alguna manera, si nosotros vamos uniendo todo esto, es una tremenda revelación para nosotros. Nuestra confianza ya no va a estar pues entonces en guardar la ley,
para salvarnos. Nuestra confianza está puesta en la promesa de Dios en Cristo Jesús de tener fe en Él. Pero eso nos va a hacer actuar como desbocadamente. No. Eso está vigente. La ley está vigente. No matarás. Está vigente. Y de modo que ahora guardar la ley tiene un sentido diferente. Ya no se hace para ser salvos, sino en gratitud de que el Señor nos ha permitido esa gracia. Eso no implica que no sigamos pecando, lamentablemente, pero sí nos hace ya de alguna manera ser conscientes de eso. Y vemos en esta parte que el apóstol habla de sí mismo y los que fueron como él, ministros de la reconciliación, no por ellos mismos, sino de parte de Dios. Y él mismo dice, fíjense bien qué palabras, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Y eso cómo sucede? Voy a parafrasear igual la Escritura. ¿Cómo irán? ¿Qué dice además? ¿Cómo? Si no hay nadie que los envíe. Igual, el oír es la gracia que Dios da al género humano, el oír el Evangelio. Y estos hombres como ministros, como pastores en oficio, son los que Dios ha puesto en la iglesia para eso mismo, para predicar la palabra. A ellos se les ha encomendado este trabajo. Por eso es que en cada iglesia hay un pastor, un ministro. No por capricho ni porque sea el jefe, no. Es por su deber de dar pastos frescos a la grey. Es el deber del pastor edificar, de enseñar. Como dice la confesión, guardar la sana doctrina. Guardar la sana doctrina. Y eso es, hermanos, el deber, el trabajo de un pastor. Y quiero terminar también, hermanos, con lo que menciona ahí en 2 Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y si ustedes se encuentran, hermanos, una predicación, un pastor elocuente, es gracia de Dios. Pero también ustedes como pueblo evangélico están escuchando y están juzgando lo que el hermano está predicando. Y están atentos sus oídos por si vieres ese algo que no es correcto. ¿Qué labor tan titánica tiene el pastor de instruir a su grey? Y en la actualidad, hermanos, somos bombardeados por tantas y tantas ideas que permean en la sociedad y están en detrimento de la fe cristiana. Y se infiltran en la misma iglesia diciendo, pues debemos tener pastoras. ¿Qué pasó con la paridad de género? ¿No? Debemos tener también pastores raros, afeminados y demás.
¿Dónde está la inclusión? Tengamos cuidado, hermanos. Por eso el apóstol Pablo, el apóstol Pedro siempre hacen hincapié: sana doctrina. Sana doctrina. Instrucción de la grey en el Evangelio. En la predicación correcta de la palabra, dice aquí el credo. En la impartición de disciplina también. Y eso es doloroso. Estamos conminados a servir, hemos dicho en predicaciones anteriores. La iglesia está conminada y exhortada al servicio. Somos una unidad. Dice el apóstol Pablo también aquí mismo en Corintios: somos un cuerpo. Y lo tipifica como el cuerpo humano. Unos son pie, otros son ojo, otros son oídos. Y dice el mismo apóstol: yo no puedo decirle a mi ojo, no te necesito, o a mi pierna o a mi mano, yo no necesito más de ustedes. No. ¿Por qué hace esa mención, hermano? Por los oficios. Todos tenemos un diferente oficio, y con ese debemos de ¿qué? De servir a Dios. Como padres, como madres, como abuelos, como hijos, como estudiantes. Todo ese tipo de cosas tenemos nosotros y estamos conminados, hermanos, al servicio. Al oficio también el diácono en misericordia. No solo es el diácono el que guarda los dineros. No, hermano. Es el que practica la misericordia con el necesitado. Ese es su oficio. Y el que gobierna, dice también, que gobierne bien. Y hay un orden, hermanos. Y podemos nosotros analizar cada uno de los oficios que Dios ha puesto en la iglesia. Maestros, evangelistas. Ya lo creo que sí. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la actualidad? Yo les decía hace 2 o 3 ocasiones que me tocó también exponer, dentro de los marcos de reglamentos que hay en nuestra IPIM, dice que nosotros estamos también conminados a plantear apología, defensa de nuestro evangelio. Cuando se nos dice, oye, paridad de género, ¿qué estamos nosotros respondiendo como iglesia? Cuando se nos dice evolución, cuando se nos dice, derecho canónico, ¿qué significa? Debemos estar avispados en ese tipo de cosas. ¿Y cómo se logra? Con la instrucción. Con la instrucción. Es el deber, por eso le dije al principio, es el deber del pastor instruir a su grey en la sana doctrina. Es esto, hermanos, lo que dice nuestra confesión belga. Dios ha puesto un orden. Dios es un Dios de orden y no de confusión. ¿Cómo termina también en el libro de Corintios cuando dice, hágase todo decentemente y con orden? Y solo estamos empezando el artículo 30, que habla de los oficios. Ministros o pastores del Evangelio. ¿Y cómo lo lleva más allá San Pablo? Somos ministros de la reconciliación. Reconciliados con Cristo. Es la exhortación a la grey. Por ustedes mismos, ¿no? A través de la gracia de Dios predicada en el Evangelio. Esto es, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice en sus palabras, regocijaos, y otra vez os digo, regocijaos. Y otra vez,
Cuando el Señor Jesús dice a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Cuál es la respuesta de Pedro? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Y otra vez, tomando como referencia a Pedro, cuando es cuestionado, ¿quién dice la gente que soy? Y unos dicen, empiezan a responder, bueno, pues que eres algún profeta o algo así, pero pues nada más. Y la respuesta concreta a Pedro, ¿ustedes quién creen que soy? Y la respuesta tremenda es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora la respuesta y la pregunta para nosotros: ¿quién es Jesús para nosotros? Es el Espíritu Santo, hermanos, el que hace la obra en cada uno de nosotros. Es Él. Por eso el apóstol Pablo dice aquí en lo que hemos visto, dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino por el Espíritu de Dios vivo. No con tablas o en tablas de piedra, sino en tablas de carne. Aquí. Eso es, hermanos, la labor del Espíritu Santo. Esa es la tarea. Y la respuesta cada uno de nosotros la conoce. Cada uno de nosotros sabe. Quiere el Señor, hermanos, que en su gracia nos conceda ser parte del pueblo de Dios. Que el Señor tenga piedad de nosotros. Y como hemos leído en Miqueas, que Él nos conceda esa gracia para poder ser, como dice la Escritura, bienaventurado el hombre que en ti confía. Quiere el Señor concedernos eso, hermanos, a cada uno de nosotros. Les invito a estar en pie, hermanos.